vamos a cocinar. Bien. Bueno, estas son definiciones importantes en nuestra especialidad porque agrupa a los pacientes con trastornos severos en la visión y los diferencia también en su adaptación al espacio, al mundo que los rodea, y también en sus derechos y en las medidas que hay que tomar con ellos. Los pacientes ciegos, los pacientes con baja visión, tienen el derecho a tener una pensión por incapacidad si no tienen otro recurso de vida, otro modo de vida, y tienen derecho a ser rehabilitados, a ser respetados en su inserción social. La ceguera legal es el paciente, se refiere al paciente que después del tratamiento último que se le puede hacer y habiéndole corregido la refracción con el mejor lente que se le puede dar, tiene una agudeza visual que es menor a 1/10 o igual a media décima. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo un paciente parado a 3 metros del cartel de prueba, y esperen que yo no me veo y no sé lo que les digo, un segundito. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué no me veo? Borré. ¿Ustedes me ven a mí? No, se ve su fotito, digamos. Yo me he muteado. ¿Qué hice? Acá está. Ahora sí. Ahora me veo. Ahí está. Bien, ahora sí. Si no estaba medio perdida. ¿Todavía me están viendo la clase? Dice. Sí. Sí, pero no está en pantalla completa. Ahí va. Bien. Ahí. Oh. Si yo tengo un paciente parado a 3 metros del cartel de prueba y ese paciente ve el último renglón de los 10, ve, por lo tanto, tiene una agudeza visual de 10 décimas. Si ese paciente parado a 3 metros del cartel en la posición estándar ve solamente un renglón, el paciente ve 1/10. Por supuesto, estamos hablando siempre con cada ojo por separado o tenemos que hacer la aclaración de binocularidad, pero es raro. Nosotros lo que hacemos es siempre definir la agudeza visual considerando cada ojo por separado. Si el paciente a 3 metros del cartel no alcanza a ver un solo renglón, ni un solo renglón, ni 1/10, entonces lo que hacemos es acercarlo a 1,5 metros, es decir, a la mitad de la distancia. Si el paciente se acerca a la mitad de la distancia y alcanza a ver el primer renglón, no es 1/10, sino la mitad de 1/10, 0,05. Entonces, el paciente que después de haberle hecho el tratamiento y de haberle dado los lentes mejores que le puedo dar para su caso, tiene una agudeza visual menor a 1/10, es decir, una agudeza visual de 0,05 y hasta la visión de luz o hasta un campo menor o igual a 10 grados. Ese paciente es un ciego legal. A lo mejor no tiene agudeza visual ya mensurable con el cartel, pero está viendo luz, está viendo bultos, está viendo movimiento de manos, o no tiene registro de ningún registro de agudeza de visión central, pero nota en algún sector del campo visual algún tipo de imagen con baja definición, que puede definirlo como alcanzo a ver arriba, alcanzo a ver abajo, alcanzo a ver en un costado. Bueno, ese paciente es un ciego legal. El ciego legal no es el paciente que tiene en los dos ojos NPL, ¿sí? Ese ciego que no percibe ni siquiera la luz, el que tiene
NPL, nula proyección de luz. Ese es uno de los ciegos legales. Hay, por supuesto, pacientes que con ninguno de los dos ojos perciben la luz en ninguno de los 4 cuadrantes. Pero esos son algunos. Hay pacientes que ven las formas, ven los colores, ven los distinguen lo pequeño de lo grande, distinguen si es de día, si es de noche, si está lloviendo, si alguien se puso un saco rojo, pero la agudeza visual no tiene discriminación. Entonces, para la ley, tiene una ceguera legal. O a lo mejor, pacientes que tienen un islote central de poca visión, de poca sensibilidad en el campo visual central, en el campo visual macular, tienen un islote de baja de sensibilidad y perciben las cosas que tratan de ver cuando las ponen a un gran aumento. Bueno, esos pacientes también son ciegos legales. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando ese paciente pide ayuda para cruzar la calle, en cualquier esquina de la ciudad, se encuentra luego con el que lo ayuda, se encuentra que el paciente cuando cruza la vereda y llega a la vereda, saca su celular, se lo acerca al ojo y mira. Entonces, esa persona que lo ayudó piensa que el ciego se está haciendo el ciego. Y en realidad no, lo que está haciendo es usar ese islote central para ver su celular especialmente preparado para él, pero cosa que sí puede hacer y no puede hacer el cruzar la calle porque no puede manejar su campo visual. ¿Hasta ahí me expliqué? No, pero yo no entendí. ¿Qué es lo que no entendió esto último que le dije? Esto último, como que todo el resto todo el campo visual está afectado, pero hay solo un islote que sí ve, digamos. Claro, el tubo del centro. Usted puede tener un paciente que tiene la visión en caño de escopeta. ¿Se entiende el ejemplo que quiero dar? En caño de escopeta es todo alrededor está negro, pero en el centro se alcanza a distinguir algo. Con esa visión central que le queda en ese pequeño islote del medio, el paciente puede ver lo que acomoda justo derecho a ese islote. Como usted, si mira por el caño de escopeta, si usted sube el caño de escopeta para arriba, va a mirar lo que está arriba, y si lo baja, va a mirar lo que está abajo. Si acerca una tarjeta al caño de escopeta, va a ver lo que dice la tarjeta. Eso, ¿hasta ahí me expliqué? Sí. Bien, pero si usted solamente alcanza a ver ese pedacito de islote central a través del caño de escopeta, usted no está viendo si viene un camión a los costados. Entonces, usted puede manejar ese campito chiquito, pero no puede manejar el gran campo visual que necesita para cruzar la vereda. Claro, pero tendría visión como para discriminar una letra, por ejemplo. Pero una letra adaptada, sí, tendría visión para discriminar una letra, sí, pero no para discriminar la letra de la Biblia. Tienen visión, por eso les decía, un islote central de baja sensibilidad, para discriminar letras en un celular, en la pantalla de un celular, adaptados a los ciegos. Es decir, un celular con alto contraste, un celular que tiene las letras muy grandes, una pantalla en la que salen en la que sale una palabra, no sale un texto convencional. ¿Me explico? ¿Me expliqué? Sí, profe. Bien. Entonces, si ese paciente conserva un islote muy pequeño, estamos hablando de 10 grados, 15 grados, 20 grados,
no alcanza a tener discriminación, bueno, ese paciente es legalmente un ciego. No es totalmente un ciego que no sabe si es de día o es de noche, pero es legalmente un ciego. Vamos al ejemplo, a los ejemplos del siguiente caso. Esos son los pacientes con ceguera legal. Después están los pacientes con baja visión, que también un paciente que no está totalmente ciego, que si se acerca mucho a algo puede distinguirlo, que tiene una agudeza visual menor a 3 décimas. 3 décimas son 3 líneas del cartel, que a lo mejor se anima a dar la vuelta por el barrio, que a lo mejor circula muy bien por su casa, que tal vez se acerca a una pantalla grande de televisión y alcanza a ver las caras con cierta dificultad, alcanza a ver un texto de letras grandes, trabaja con sus manos, cocina, hace sus tareas en general, pero a ese paciente no se lo puede largar a la vía pública ni se le puede pedir que haga tareas finas discriminativas en una pantalla de computadora, por ejemplo. Entonces, no están ciegos, pero tienen baja visión. Tienen una agudeza visual menor a 3 décimas y estamos hablando del mejor ojo del paciente. Es decir, tanto en este caso como en este caso, estamos hablando del mejor ojo del paciente. Quiere decir que el otro ojo, la agudeza visual es menor a eso. Ejemplo, si yo tengo en mi ojo derecho 10 décimas y en mi ojo izquierdo menos de 1 décima, ¿tengo una ceguera legal? ¿Qué les parece? Y no. No, porque con mi ojo de 10 décimas puedo ser presidente de la nación. Es que yo me puedo manejar perfectamente bien. Me adaptaré, pero me puedo manejar. Esto también se los digo porque a nosotros nos toca todos los días explicarle a la gente que pierde un ojo que no está inválida para siempre, que perdió un ojo, que eso configura una invalidez, pero no están ciegos, que no configura ceguera, que se van a adaptar y van a hacer una vida normal. Ahora, si yo tengo en mi ojo derecho, el paciente en su ojo derecho tiene 2 décimas y en el otro ojo tiene visión de bultos, ¿en qué categoría cae ese paciente? En una ceguera legal. Es un paciente que tiene una ceguera legal, porque está con una agudeza visual que es más baja de las 3 décimas. Y es en el primer ojo y seguramente está afectado también el campo visual. Entonces, no es cada ojo por separado lo que se considera. Esto es trabajo del oftalmólogo hacer la disquisición, pero ustedes sí tienen que saber que el 90% de las pérdidas de visión se pueden prevenir o se pueden tratar. Esto es de la página oficial de IAPB, que es la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, que tiene en su sitio web entradas en distintos idiomas, en este caso en español, donde se presentan cifras oficiales de los números de patologías oculares y de los números de ciegos en todo el mundo. Y 1.100 millones de personas en el mundo viven con pérdida de la visión. Estas son las organizaciones internacionales que están ocupadas de eso, además de IAPB, que es este logo que ustedes están viendo aquí. Por supuesto, todas trabajan a la par de la Organización Mundial de la Salud. En este logo vemos a la Academia Panamericana de Oftalmología, con íntima relación con la Academia Americana de Oftalmología, que es la Academia de Estados Unidos, que es una de las
lo mismo que la Academia Europea, en el mundo con el mayor grado de desarrollo en cuanto a tecnología y estudios sobre la especialidad. Y esto que ven aquí es el programa de Visión 2020 del Club de Leones, que se puso como objetivo, hizo una campaña masiva, muy importante en todo el mundo para la detección de problemas de visión hasta el año 2020, con eje en el año 2020, y que fue paralela a la campaña de otra ONG muy conocida, el Rotary Club, que la hizo con respecto de la poliomielitis. Pero quiero decir, este es un tema muy importante porque el impacto económico y social que tiene es altísimo. Se festeja también el Día Mundial de la Visión, promocionado por estas agencias. Si ustedes ven aquí, lo que tenemos son los signos que luego, la signología que luego el paciente percibe con sus dedos cuando se les enseña braille, cuando se enseña el idioma de braille. Otro de los stickers, banners de la campaña, porque este año hace poco se festejó el Día Mundial, y entonces en los sitios públicos y sobre todo en las redes sociales se ha promocionado la importancia del cuidado de la vista, que es impulsada por la desigualdad. Les sigo mostrando cifras oficiales de IAPB, con diferencias muy notables en países de ingresos bajos y medios, en los pacientes que tienen más de 50 años, y en el grupo de sexo femenino es mucha mayor la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas. La pérdida de visión es mucho mayor en esos grupos. Así pues, se han hecho campañas donde se puso la atención especial en el alto riesgo de las mujeres respecto de los hombres, y estos son algunos banners sobre eso. En el 2020, en Latinoamérica, se estimó un total de 4,1 millones de personas con pérdida de visión. De estas personas, 160.000 son ciegos legales. Cuando yo digo pérdida de visión, estoy diciendo que tienen algún tipo de patología que les hace perder visión, pero no estoy diciendo que tengo 4 millones de ciegos legales, sino que tengo 160.000 ciegos legales dentro de ese grupo, que es muchísimo. Como están viendo ustedes aquí, las diferencias en los valores. En la Argentina, ¿qué pasa? En la Argentina, el 80% de los casos de ceguera son evitables, el 20% son prevenibles y el 60% son tratables. Es decir, que hay ciegos que desarrollan una patología y se puede tratar, pero de esas patologías que se desarrollan y se pueden tratar, caen dentro del 80% de pacientes que desarrollaron patologías que no debieron desarrollar, que hubieran podido evitarse. Nuestro ejemplo estrella, por supuesto, la diabetes. La diabetes como entidad que reúne entre sus cifras lo mismo. El 90% de los ciegos por diabetes podrían haberse evitado. Pueden evitarse. Los ciegos que vamos a tener, podemos evitarlos. ¿Hasta ahí me estoy explicando? Sí, profe. Bien. Otro de las causas de ceguera evitable, fíjense cómo se lo nombra, si no se dice, no hablando de una patología, sino de la necesidad de un lente. Porque una persona que tiene una miopía de menos 10 dioptrías, por ejemplo, un paciente que tiene un astigmatismo de 5 dioptrías, un paciente que tiene una miopía y un astigmatismo mixto, como yo vi ayer, por ejemplo, que tiene en los dos ojos 6 dioptrías de miopía
y 4 dioptrías de astigmatismo, sin lente, ese paciente, ¿cuánto ve? Bueno, ve lo mismo que ve un ciego legal. Lo que pasa es que no lo puedo declarar ciego legal porque no tiene el lente, pero sí estoy frente a un paciente que está virtualmente ciego. Su realidad es la de ver muy mal en todas las distancias. Entonces, el error de refracción no corregido es la mayor causa de pérdida de visión. 161 millones de personas tienen problemas de visión a distancia y 510 millones de personas viven con problemas de visión de cerca. Para estas personas la vista se puede restaurar con lentes, es decir, gente que necesita un lente y entre esos muchísimas personas que necesitan un lente y no lo tienen. Y muchísimos niños que necesitan un lente y no lo tienen. Por eso repasemos un poco lo que estuvimos hablando cuando vimos ambliopía, cuando vimos los defectos refractivos y la importancia de estar atento al desarrollo visual infantil. El examen refractivo del niño tiene que empezar a los 3 años. El examen refractivo. Refractivo quiere decir cuando lo voy a medir con la computadora, con el autorrefractómetro, con el retinoscopio, alguno de los elementos que utilizamos los oftalmólogos para ver la medida de la graduación en los niños alrededor de los 3 años. No estoy hablando del primer examen oftalmológico con fondo de ojos con dilatación. Ese primer examen se hace en el recién nacido. Pasa que en un niño recién nacido no tengo como objetivo querer en ese momento saber si va a necesitar un lente o no. Eso vendrá después a esta edad, a los 3 años. Por supuesto, el seguimiento periódico y sistemático que nos va a permitir detectar si esos chicos desarrollan la necesidad de un anteojo, que tal vez no es necesario a los 4, pero sí es necesario a los 8, a los 10. El 6 al 8% de los niños en edad escolar necesitan lentes y después también debe hacerse seguimiento en el adulto. El adulto que ha visto bien toda la vida, como muchos de ustedes, saben que cuando tengan 40 años, 41, 42, aunque tengan ahora una visión que les permite ver una mariposa a 5 cuadras, lo mismo, a los 40 años van a necesitar un lente de presbicia y a los 50 años, si no se ponen un lente de cerca, no van a ver el plato de comida, ¿cierto? Eso le pasa a todas las personas que son hemétropes. En realidad le pasa a todas las personas, pero si pensamos un poco, por ejemplo, en un paciente miope que no ve de lejos, cuando venga viejo y tenga presbicia, esa presbicia va a estar compensada por la miopía. Entonces, el que ahora de ustedes usa un lente para lejos, pero ve bien de cerca, cuando tenga 50 años, muy probablemente lo que va a hacer para ver de cerca es sacarse el lente de miopía. En cambio, el paciente que siempre fue hemétrope, el que siempre vio bien, o el hipermétrope, que siempre vio bien de lejos, después de los 40 años, se va a tener que poner un lente para cerca. O sea, en todas las etapas de la vida tengo que saber si el paciente necesita un lente o no. En los chicos lo tengo que saber siempre porque es un sistema en desarrollo. Y en las personas de más de 40 años lo tengo que saber siempre porque son pacientes que desarrollan presbicia. Y una aclaración fundamental. ¿Por qué es importante esto? Porque los lentes se compran con dinero y son caros y el impacto económico es altísimo. Y nosotros hace muchos años, cuando les dábamos los lentes a los chicos, yo era concurrente y rotamos todos los años en el servicio de oftalmología del Hospital de Niños, en el viejo Hospital Gutiérrez y después en el Alasia.
y se les hacían las recetas de los lentes a los chicos y se le entregaba al padre. Y el niño volvía con el papá a los 6 meses, al año, a los 2 años, a veces más tiempo, con la dificultad de haber conseguido otra vez el turno con el chico en las mismas condiciones porque no se había podido comprar el lente porque no había habido suficiente dinero para destinar para la compra de los anteojos. Entonces, no solo la logística de detectar estos chicos en un sistema de salud pública, o en la privada es un poco más sencillo, pero tiene un costo también. No solo la logística de detectarlos, de organizarlo para hacerlo, para poderlos medir, sino que después eso se transforme en un lente puesto en la cara del niño o en la cara del adulto. La catarata no controla al niño que se le da un lente. Cuando se le receta el lente, se lo controla a los 2 meses y después, si el niño tiene ambliopía en alguno de los ojos, se va haciendo el control cada 6, 12 meses. Si el niño no es amblíope, se hace el control una vez al año. Gracias. Si los 2 ojos ven bien, con la corrección ven 10 décimas, el control es una vez al año. Si alguno de los ojos con los lentes ve menos de 10 décimas, se le indica en la ejercitación ortóptica y se lo va citando cada 6, 12 meses, según la profundidad de la ambliopía. Si un chico que con el lente no pasa de las 2 décimas, yo lo tengo que ver más seguido que un chico que con el lente alcanza a ver las 7, porque en uno hay que trabajar más que en el otro. Bueno, la catarata. La catarata es la mayor causa de ceguera evitable, y fíjense que hay 100 millones de personas con pérdida de visión por cataratas en este momento, ¿cierto? Y de todas estas personas, 17 millones están ciegas y 83 millones experimentan problemas de visión. Yo no le voy a preguntar los números, las cifras son para explicar el concepto. Para estas personas la vida se restaura con una cirugía. Los índices de deterioro son más altos en las mujeres que en los hombres. La catarata se resuelve con una cirugía, se produce... ¿Ustedes ya vieron esto? ¿Este tema lo vieron? ¿Con el doctor Yapur? Sí, lo vi, sí, profe. Bien. Se resuelve con una cirugía. Esta opacificación del cristalino es parte del envejecimiento en el ser humano y, por supuesto, en algunos casos hay factores que lo pueden modificar respecto del momento y de presentación y de la evolución. No es lo mismo la persona que ha vivido al aire libre, expuesta al sol, el que ha trabajado en un horno de ladrillos, el que ha tomado corticoides, el que tiene una catarata congénita, el que tuvo una inflamación intraocular que produce la aparición de una catarata secundaria. Es decir, hay un montón de causas, aparte de la causa más común, que es simplemente envejecer. Todos vamos a tener cataratas, unos antes, otros después, unos más lentas, otros más rápidas. Y esta que estamos viendo aquí es una catarata brunescente. Ustedes advertirán este brillo anaranjado en la catarata, que se hace más intenso en la medida que la catarata evoluciona. Y las cataratas nucleares les van a sonar porque ustedes van a tener seguramente un abuelo que sin lentes enhebra la aguja, mira de cerca. Y eso es porque las cataratas nucleares son, en los primeros estadios de evolución, son lentas y entonces no quitan mucho la visión de lejos, pero producen una cierta miopización del paciente, y el paciente, al volverse miope por la catarata, puede ver de cerca. Entonces la gente dice por ahí, mi abuelo tenía 80 años y cosía sin lentes. Bueno, no era producto de un milagro, sino producto de la catarata nuclear. A veces esas cataratas eran lentas, evolucionaban sin bajar mucho la visión de lejos, y la gente nunca se operaba, ¿sí?
se morían felices viendo de cerca y manejándose en su mundo próximo. En otros casos, sí, ya evolucionan con una opacificación total que tiene que ser quirúrgica. Eso era antes, digamos. Hoy en día las cirugías se indican mucho más precozmente. Y este es otro tipo. Ahí están viendo una leucocoria cristaliniana, es decir, una pupila blanca secundaria a una opacificación del cristalino. Este color blanco es porque la opacificación no es desde el núcleo, sino desde la corteza. Y la catarata se hidrata con agua, el agua va separando las estrías de el cristalino en estrías, se forman estos rayos de bicicleta que la van opacificando y también el tratamiento es quirúrgico y produce una disminución de la visión más precozmente, más sintomática que la nuclear. Pero en los dos casos, quirúrgica. Se trata con una cirugía en la que se coloca una lente intraocular. Hoy en día se están colocando, no sé si alcanzan a apreciar aquí estas líneas concéntricas, estos círculos concéntricos, ¿los ven? Sí, se ve. Estas son las áreas ópticas de graduación de la lente intraocular. Esta es una lente intraocular multifocal. Aquí el cirujano levantó la cápsula anterior del cristalino. El cristalino es como una lenteja transparente. Tiene la cáscara y adentro tiene el contenido, que es lo que se saca. Entonces, la cáscara del cristalino se deja, se saca el contenido, que es la corteza y el núcleo. Adentro de esa bolsa de cáscara, que se llama cápsula, se llama bag, se llama saco, adentro del saco capsular se coloca la lente intraocular, porque ese saco capsular está sostenido por aquí fuera, por aquí a los costados. Ese saco capsular, esa bolsa de cápsula cristaliniana transparente, está sostenida por la zónula de zinc, por el aparato suspensorio del cristalino. Entonces es el lugar ideal para insertar, para dejar acomodada la lente intraocular y sostenida en el segmento anterior, resguardada de irse para atrás para el vítreo. Entonces se abre esta ventana en la cápsula anterior y se coloca dentro de la lente. Miren aquí cómo se alcanza a ver el inicio de las ápticas, de las patas de la lente. Esta es una lente monofocal, en toda la lente está el mismo aumento, y esta es una lente multifocal. En la zona central, cuando el paciente achica la pupila para ver de cerca, está la graduación de cerca. Y en las áreas posteriores, en las áreas más periféricas al centro, está la graduación de lejos. Cuando se opera un paciente, se le coloca dentro del ojo el aumento que necesita para quedar hemétrope. Entonces, se saca la opacificación y además es una cirugía que tiene ese impacto refractivo, porque yo le coloco el aumento para que el paciente ya no tenga que usar lentes ni de lejos ni de cerca, o por lo menos lo que se hace la mayor parte de los pacientes, para que no se tenga que colocar lentes para lejos, sino que solamente se tenga que poner lentes para ver de cerca. Este es un procedimiento ambulatorio y es la cirugía que más se realiza en el mundo. La cirugía de catarata. Bien. La cuarta causa más importante de pérdida de visión, el glaucoma. 8 millones de personas tienen pérdida de visión debido al glaucoma. 3.600.000 son ciegos, 4.200.000 experimentan un deterioro de la visión. El deterioro de la visión en el glaucoma inicialmente va a ser fundamentalmente en el campo visual. Entonces, cuando preguntamos cuál es el estudio complementario que se realiza para hacer el seguimiento de un paciente con glaucoma, la respuesta es el campo visual computado. Antes se hacía la campimetría
no computada, los viejos perímetros, eso hoy en día no lo hace nadie, alguno lo hará, pero es muy raro, se hacen en los pacientes generalmente con síndromes quiasmáticos, en los pacientes neurológicos, porque una de las razones es, la razón principal es el tiempo, la posibilidad de hacer esto de una manera más dinámica. Y así que hoy en día se utiliza el campo visual computado. Lo otro que se usa para estudiar el glaucoma es el espesor de la córnea, la taquimetría, y el otro estudio que también se hace, son varios, pero digamos los más importantes, es la tomografía de coherencia de la capa de fibras, es decir, un estudio que mide el espesor de la capa de fibras ganglionares en la retina y que nos da una idea del grado de pérdida que tienen esas fibras del nervio óptico secundario al glaucoma. El paciente no tiene que seguirse, no se debe evaluar estos pacientes solamente ni principalmente, no es un elemento sensible para el seguimiento, la agudeza visual, porque la agudeza visual en el glaucoma es lo último que se pierde. Estos son el afiche de la campaña de prevención de la ceguera por glaucoma del Consejo Argentino de Oftalmología. El impacto de esta enfermedad es tan importante que también, además de la campaña nacional para detección de retinopatía diabética, se hace la campaña nacional para detección del glaucoma. Todas las enfermedades que son motivo de campañas nacionales son importantísimas y hay que conocerlas. Se movilizan todas los medios de comunicación, se mide la presión de manera gratuita a todas las personas en todo el país para detectar una enfermedad silenciosa que produce daño en el nervio óptico. En este paciente vemos el adelgazamiento del anillo neuroretinal a expensas del crecimiento de la excavación. Los vasos son retraídos hacia la zona nasal. Fíjense, aquí tenemos el área macular, se puso una retracción nasal de los vasos, la presión empuja el globo y va desplazando la posición de los vasos hacia el lado nasal y va creciendo esta área de excavación, que es un área en la que no hay fibras. La traducción que representa a esa pérdida de fibras es este campo visual que tenemos aquí. El área pálida del nervio óptico es precisamente una zona a la que las fibras que llegan no le están llevando impulso. En este caso, el glaucoma recién empieza, aquí evoluciona un poco más y encuentro que el campo visual ha progresado con una alteración de campo periférico, el paciente apenas me empieza a aparecer aquí un escalón, al lado del nervio óptico, al lado de la mancha ciega. El nervio óptico en el campo visual está representado por la mancha ciega, donde se enchufa, el paciente no ve, sabemos. Pero fíjense que cuando yo miro la agudeza visual de este paciente, si me pongo a fijarme en los valores, la agudeza visual está conservada. Ese paciente ve muy bien, se maneja, saca el auto, va bien, firma, escribe, estudia, y no se da cuenta que se está viniendo una contracción de ese campo visual que tarde o temprano va a amenazar o va a afectar al punto central. Miren cómo este escotoma tan extendido en este sector ya está afectando parte del punto del área de los puntos de fijación. Entonces, glaucoma, progresión en el daño del campo visual, que lo mismo que estábamos viendo recién en el campo, lo estamos viendo en este esquema de la progresión de la excavación del nervio óptico. Aquí tenemos una excavación fisiológica normal
un buen anillo neuroretinal, los vasos de localización central, con una mancha ciega normal, y todas estas, las fibras que están llegando al ojo, trayendo la información que se distribuye en toda la retina. Es decir, entran las fibras y se distribuyen sobre la pared de la retina con las fibras ganglionares, ojo normal, disco óptico normal. Cuando se empieza a excavar, aparece este infundíbulo, esta profundización de la cavidad en la cabeza del nervio óptico, y los vasos se van retrayendo hacia el lado nasal, los va empujando. Empiezan a aparecer los escotomas, el escotoma de Bjerrum, escotoma en arco, y empieza a contraerse el campo visual en la periferia. Y luego eso termina con el caño de escopeta que les decía hoy. Después del caño de escopeta se pierde también. Lo que pasa es que el paciente que tiene un caño de escopeta ya está virtualmente ciego. Es un paciente que está ciego, es un ciego legal que se maneja con ese resto que es poco y alcanza de poco. Ya es un paciente que tiene que rehabilitarse para manejarse con su baja visión. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno. Luego, la degeneración muscular relacionada con la edad, porque también todos vamos a venir viejos, y cuanto más vengamos, más posible es que aparezcan lesiones en la retina, en la zona central de la retina. Se especula respecto de que tarde o temprano aparecería en todas las personas. Lo que pasa es que hay personas que les aparece a los 60, y personas en las que aparece a los 150 y no nos enteramos porque no hay ninguno todavía. No, ya ninguno está vivo, pero la lesión tiene como característica que une a todos estos casos el hecho de que son pacientes de edad. Por eso la edad es el factor común, degeneración macular relacionada con la edad. 8 millones de personas tienen pérdida de visión debido a esta causa, 1,9 millones son ciegos y 6,2 experimentan un deterioro de la visión. La alteración se produce en la mácula. Este es un corte de tomografía de coherencia de la mácula. Esta es la cavidad vítrea. Este es el estudio que nosotros utilizamos, que se llama OCT, que lo habrán sentido nombrar seguramente. El OCT. En el OCT se ven todas las capas de la pared del ojo, en este caso tomando como imagen central el área de la mácula. La mácula normalmente es un valle. Cuando miramos la foto, vemos que hace un poquito de sombra según la incidencia de la luz. Es un valle muy suave, una depresión muy suave, y en el centro está la fóvea. La fóvea tiene solamente, predominantemente, conos. Por eso los conos son los que se adaptan a la visión fotópica, a la visión durante cuando hay luz ambiental, a la luminancia ambiental. Los bastones son para la visión escotópica, están en las áreas medias y periféricas de la retina para la adaptación a la oscuridad. Pacientes con maculopatía tienen su patología desarrollada en esta zona, en esta zona. Esto que ven acá es la coroides. Estos orificios oscuros son los vasos de la coroides. La coroides es una capa de vasos sanguíneos gruesos, así que el corte tomográfico toma distintas incidencias de esos tubos vasculares. Esta es la capa del epitelio pigmentario de la retina, y después tenemos los conos, los bastones, las capas de células de enlace, de tejido de enlace, y la membrana hialoide vítrea. Cuando veíamos diabetes, yo le decía que el vitrio
tenía una membrana muy, muy finita, cercana, adherida a la retina. Fíjense cómo aquí se alcanza a ver esa membrana vítrea. Si yo tuviera acá una hemorragia, que no la tengo, pero si yo tuviera acá una hemorragia, esta membrana la estaría conteniendo como una ampolla y sería lo que vemos en la retinopatía diabética, la hemorragia prerretinal o subhialoidea. Se los muestro porque es un tema que hablamos para explicarlo también en esta imagen. Pero yendo a la degeneración, en la degeneración lo que pasa es que como los síntomas son maculares, como el paciente tiene un deterioro de las células, de las estructuras centrales de la retina, ese tejido que está preparado para la visión discriminativa, para el detalle, para los contornos y las formas, pierde esa capacidad. Y entonces nosotros le hacemos al paciente el test de Amsler en cada ojo por separado, por supuesto, y vemos esto. El paciente nos dice que ve una mancha o que ve las líneas torcidas o que hay alguna parte del cuadriculado que no ve. Para hacer el test de Amsler le hacemos mirar con cada ojo por separado una cuadrícula en la que el paciente enfoca el punto central. Si el paciente mueve la vista del punto central, no sirve. Lo que necesitamos es que mire el punto central fijo. Y entonces, mientras está mirando el punto central, le hacemos preguntas relacionadas con la calidad, la forma y las características de lo que está viendo. A veces se lo hacemos dibujar. Una persona con visión normal ve la forma de la cuadrícula respetada. Una persona con maculopatía ve distintos grados de alteraciones, como por ejemplo este ejemplo que tenemos aquí. En el fondo de ojos, la retina en las áreas periféricas a la mácula es normal, pero en el área central, como en esta maculopatía seca, ¿no?, tiene estas zonas de atrofia retinal donde se alcanzan a vislumbrar los vasos coroideos, hay alteración de la pigmentación, hay parches en los que falta retina, falta funcionamiento, retina que funcione normalmente. En una maculopatía, en una degeneración macular relacionada con la edad húmeda, lo que estamos viendo es la aparición de neovasos, de neovascularización coroidea. En la coroides empiezan a aparecer vasos sanguíneos que no están ahí, no estaban ahí, no son una respuesta a la hipoxia, no es la hipoxia el mecanismo, no importa cuál es, pero no es la hipoxia el mecanismo, y esos neovasos generan un fenómeno de exudación, de trasudación de líquido con edema, engrosamiento de la retina y secundariamente se puede presentar hemorragia. Todo lo que sea estancamiento de edema y de sangre en la retina significa daño en el fotorreceptor. Las lesiones pueden ser muy extensas. Aquí, si ustedes quieren determinar a dónde está la fobia, por supuesto no pueden hacerlo porque la fobia ha desaparecido. Este paciente con el campo periférico se maneja, pero no puede leer, no puede coser, no distingue un rostro. Por lo general, el paciente que tiene una maculopatía, estas secas, que tienen una lesión que está bastante circunscrita al área macular, estos pacientes cuando quieren mirar algo, miran al lado. Entonces, con esta zona, con la zona que está inmediatamente alrededor de la mácula, pueden distinguir un poco mejor lo que están tratando de ver. Pues si no, cuando quieren ver algo, cuanto más lo enfoquen con la mácula, peor lo van a ver. Entonces, lo que se hace es hacerles mirar cosas que son grandes, cosa de que si yo le muestro, por ejemplo, una letra A chiquitita, acá, la A se va a proyectar sobre esta zona de la retina que está dañada, entonces el paciente no la va a poder ver. Pero si yo le muestro una letra A más grande, la A se va a proyectar sobre las áreas extrafoveales de la retina, entonces el paciente
la va a poder ver, la va a poder vislumbrar. ¿Me expliqué? Sí, profe. El paciente con la maculopatía sale al jardín, ve, distingue que es de día, distingue que están las flores, distingue que pasa el perro, pero se maneja muy bien en su casa, pero no puede tener discriminación. Otro caso de modificación del perfil anatómico de la retina, fíjense la diferencia respecto de esto, ¿no? Esto es lo normal, esto es lo patológico. Entonces, ahí la imagen llega, pero no puede transmitirse porque no hay fotorreceptores, no hay orden para que se transmita. Y así es... ¿Qué? Lo principal entonces en esta degeneración macular sería que no tiene discriminación la persona en la visión. No tienen visión discriminativa. Al principio, lo que puede pasar, lo primero que aparece es la metamorfosia, es decir, usted ve la letra A, el paciente ve la letra A, pero la ve torcida, la ve deformada. El paciente ve la cara, pero la ve torcida, la ve deformada. Después empiezan a aparecer zonas en las que no está la deformación, sino que ya no está la imagen. Aparece el escotoma, que puede ser en parches, como usted ve aquí. Y después ya el escotoma se va haciendo, estas áreas de daño confluyen y el escotoma es total. En el centro. Todo alrededor sigue estando. Por eso una de las cosas que nosotros le decimos a los pacientes para darles una tranquilidad, una cierta tranquilidad, es que nunca son ciegos totales. Porque a los pacientes, a las personas, a todas las personas nos asusta mucho la oscuridad total. Y estos pacientes nunca son ciegos totales. Siempre por los costados perciben muchas cosas. Usted le pone una torta de cumpleaños, el paciente percibe que está ahí, pero no puede distinguir los detalles. ¿Me expliqué ahí? Sí, perfecto. Bien. Bueno, otra vez la retinopatía diabética, que ustedes saben que nosotros con este tema somos un taladro neumático. Es un tema que nos preocupa gravemente, muchísimo. Entre las campañas que ha hecho IAPB está la de las estrategias para modificar el impacto del consumo de azúcar, la cantidad de azúcar que hay en los alimentos y lo que esto significa en términos de salud pública por muchos motivos, en particular por la diabetes. La retinopatía diabética proliferativa, como están viendo aquí, una proliferante papilar, con los 4 cuadrantes de la retina, en organización de neovascularización, con un andamiaje fibrovascular, los exudados siguiendo aquí, rodeando un área de neovascularización, los exudados rodeando áreas de edema, y sin embargo la mácula tiene algunos exudados que la rodean, pero está bastante preservada. Entonces, este paciente ve bien. Nosotros tenemos un paciente muy parecido a este, que se le hizo láser en el primer ojo, y tenía más comprometida la mácula, y la agudeza visual, el ojo se estabilizó, pero la agudeza visual es mala. Entonces, como con este ojo todavía ve, y tiene preservada la mácula, él no se quiere hacer láser en este porque no quiere que le pase lo del otro. Así que es un trabajo muy importante el de explicar, documentar, porque este paciente por ahora ve, pero si no se trata, todo esto se va a perder. Todo esto se va a perder, después no va a haber dinero en el mundo, y si tiene la glicosilada alta se va a perder rápido. El folleto de la campaña nacional de detección de retinopatía diabética del Consejo Argentino de Oftalmología, lo que les decía hoy, la otra campaña que se hace a la par de la del glaucoma.
afecta al 10% de la población de más de 20 años, se espera un aumento muy importante en nuestra región, en Latinoamérica. La amenaza de la diabetes como causa de ceguera, el edema macular como causa de ceguera, la relación costo entre no hacer nada y hacer algo, 50 veces más caro tratar a un paciente con retinopatía diabética para prevenir el daño y es 20 veces más barato tratarlo en forma temprana que tardía. El tratamiento con la panfotocoagulación que preserva el área del eje visual. Recuerden que para el edema macular estamos utilizando sustancias antiangiogénicas. La clasificación simplificada, los pacientes con retinopatía diabética no proliferativa severa, que cumplen la regla 421, con la importancia de conocerlo por su valor predictivo y la posibilidad de que ese paciente evolucione a una retinopatía diabética proliferativa, que va a tener características de alto riesgo si presenta neovascularización en el disco de extensión de riesgo de extensión importante, si tiene movitrio, si tiene hemorragias preretinales. Esto, vuelvo a repetir, es de todos los días. Y después las otras causas de pérdida de visión. Las enfermedades tropicales, la degeneración macular que se asocia a los miopes, las opacidades de córnea. Con respecto a los miopes, lo que quiero decir es que no lo fabriquemos, dicho esto con licencia, no fabriquemos miopes siendo indulgentes con el uso inadecuado y extendido de las pantallas en los niños y en los adolescentes, todos los niños. Y entre esas otras causas, la retinopatía del prematuro. La retinopatía que se presenta en niños que ahora sobreviven. Antes estos chicos se quedaban ciegos o tenían una prematurez muy extrema que era incompatible con la vida. Hoy en día la ciencia permite que sobrevivan niños de bajo peso con las alteraciones asociadas al bajo peso y a la extrema prematurez, y eso puede significar que en la supervivencia aparezca este cuadro que funciona muy parecido a la retinopatía diabética, con la particularidad de que el área de isquemia está concentrada en la retina periférica, a la que no han llegado los vasos sanguíneos que tenían que llegar. O sea, el árbol vascular retinal tiene que crecer adentro, tiene que crecer completo adentro del vientre materno. Cuando el niño nace antes, el árbol vascular del niño recién nacido está formado hasta la mitad. Entonces, toda esta zona de isquemia no puede manejar el oxígeno ambiental y, por supuesto, no puede manejar el oxígeno que puede convertirse, que se convierte en muchos niños en un elemento iatrogénico, el oxígeno medicinal que se necesita para salvar la vida de estos chicos, para que no hagan hemorragias cerebrales, pero de todas maneras debe manejarse este es un pacientito de mi hermana, fíjense, aquí las hemorragias que llegan al extremo del área avascular, y cómo los vasos vienen hasta acá y se frenan. Entonces, en las neos están colgados estos carteles que hablan de la saturación adecuada. Esto tiene que respetarse, conocerlo todo el personal de la neo, que se encarga de reanimación, de internación, de traslados, de cirugía, respetarse todo eso. Es la recomendación del Grupo ROP, del Consejo Argentino de Oftalmología, del Ministerio de Salud, de la Presidencia de la Nación, del Ministerio de Salud de la República, que tiene en el Ministerio de Salud funciona el Plan Nacer, hace 20 años, el Plan Nacer, que se ocupa de financiar en lo que se puede, y siempre falta y siempre es poco y falta mucho más, muchísimo más,
la pesquisa y el tratamiento de estos chicos que se hace con un láser especial. Entonces, el protocolo del paciente prematuro es un protocolo aparte del niño que veíamos, del submarino amarillo, del recién nacido, 6 meses, 1 año, 3 años. Esto es otra cosa. El chico nace, según la semana en la que nace de edad corregida, es el momento en el que se hace el primer control y se hace este seguimiento que después abarca hasta los 6 años, según si aparece o no aparecen vicios de refracción que se asocian a la prematurez. Los chicos prematuros es más frecuente que sean miopes, que tengan astigmatismo, que tengan estrabismo, que tengan complicaciones oftalmológicas. Bueno, ¿cuáles son estos pacientes? Yo no les voy a preguntar neonatología, pero para que armen la idea cuando estudien. Y los factores de riesgo asociados a estos niños. Hace poquito, el 15 de octubre, se festejó el Día Mundial del Bastón Blanco y después se festejó el Día Mundial del Bastón Verde para crear esa conciencia. El bastón verde se desarrolló porque los pacientes tienen una cosa y sobre todo los de baja visión, que son pacientes que algo ven, no entienden por qué tienen que usar un bastón blanco si ellos ciegos no son. Entonces se creó el bastón verde para adaptarlo a las personas, que es mejor recibido por las personas de baja visión, y se reserva el bastón blanco para los pacientes que tienen disminuciones muy profundas de la agudeza visual y son ciegos legales. Indispensable, fundamental, para que la sociedad los identifique, los respete y les dé sus derechos. Incluso a veces, aunque no lo sepan usar, porque eso necesita un adiestramiento, hay pacientes a los que se les enseña a usar el bastón, a los que no se les puede enseñar a usar el bastón blanco de manera eficiente porque son gente grande que uno no los puede dejar parados en una esquina para que se manejen solos con el colectivo. Eso un chico joven lo hace. Un chico joven lo entrenan, le dan el bastón blanco y termina en el aeropuerto de Londres solo. Pero la gente más joven, más mayor, con más alteraciones, eso es más difícil. Pero sí es importante que lo tengan a la vista, porque si no, son tratados por el resto de la sociedad como gente que ve bien. Y entonces los atropellan, tienen que hacer cola y tienen que estar diciéndole a cada uno porque yo no veo, porque yo no veo, porque yo no veo. Y eso no puede ser. Lo importante en este caso es que esa cadena natural de solidaridad se mueva en beneficio de un paciente que tiene derecho y necesita esa ayuda de los que están a su alrededor. Y el otro banner de IAPB para prestar atención a los ojos. Bueno, muy bien. 12 alumnos. ¿Se entendió entonces? Sí, profe, se entendió. Bueno, más o menos repasamos un poquito todo. Casi todo. Y cualquier duda me preguntan, me mandan algún WhatsApp. Está ahí la clase de urgencias. Urgencias es un tema importantísimo que entra en el examen final, como todas estas enfermedades de las que hemos hablado. Y los espero cualquier duda. ¿Ya terminamos nosotros? ¿Nos falta algo? Hoy les tengo que mandar un par de PowerPoints y ya terminamos las clases. Sí. ¿No? Sí, profe. Sí, porque el Esta es la miércoles se última. rinde. Bueno, muy bien. ¿Listo entonces?